Yo quiero recalcar el día de hoy cómo en el plan de Dios la conversión de una persona que Dios había preparado desde su nacimiento, o debería yo decir desde antes de su nacimiento, y no estoy hablando del Señor Jesucristo, estoy hablando de Pablo o del apóstol Pablo, cómo la conversión de esta persona iba a afectar toda la historia de la humanidad. Aún el día de hoy, la influencia de Pablo, no solo en el mundo eclesiástico, espiritual, religioso como este, sino en todas las culturas y en todos los idiomas y en todas partes, la influencia es verdaderamente notable. Entonces, me parece que es más que justo que nosotros le dediquemos un tiempo a la conversión de Saulo. Y comenzaré a decir, lo vamos a leer en la palabra, por supuesto, pero comenzaré por decirles o contarles algunos datos históricos. Saulo, como ustedes bien saben, provenía de Tarso. Tarso era una ciudad muy cosmopolita, muy importante, que queda el día de hoy ahí en la frontera, cerca de la frontera entre Siria y Turquía. Y ahí es donde nace Saulo. El padre de Saulo era un ciudadano romano. Y es así como por nacimiento, y recordarán esa frase más adelante, por nacimiento Saulo también era un ciudadano romano, un derecho particular que después volveremos a la palabra y lo volveremos a ver, nos encontraremos de nuevo con él. Tarso era una ciudad importante en varios sentidos, pero para efectos de lo que a nosotros nos interesa, para Saulo en sí, Tarso poseía una de las 3 grandes universidades de la época. Habían 3 ciudades que contaban con una universidad. Tarso era una de ellas, la otra era Atenas y la tercera Alejandría. Esos eran los grandes centros de conocimiento de la época. Había un número considerable de judíos en esa ciudad y dentro de ellos vivía esta familia de donde sale Saulo. Por eso se llama Saulo de Tarso, él mismo lo dice. También nos dice que, y esto es más o menos a los 13 años para un jovencito judío, que comenzó a estudiar y estudió a los pies de Gamaliel. Ahora, Gamaliel era un connotado maestro de la ley. La verdad es que le decían la belleza de Gamaliel. Y le decían así porque nunca la ley adquiría tanta belleza como cuando la articulaba Gamaliel. Y él fue el maestro de Saulo. Así que ustedes pueden imaginar las horas y horas, días y días, meses y meses, años y años de estar aprendiendo el Antiguo Testamento, aprendiendo la ley, debatiéndola, argumentándola, preguntas y respuestas como se suele hacer, para verdaderamente conocer y aprender la ley. Saulo pertenecía a los fariseos, o sea que él era lo más religioso de lo más religioso del judaísmo. Era entonces un hombre estudiado, educado, experto en la ley, o en la palabra, o en el Antiguo Testamento, si lo quieren decir de esa manera, celoso de su religión, y luego parte hacia Jerusalén. Estuvo en Jerusalén un tiempo, luego volvió a regresar a Tarso y después inicia su ministerio, como lo vamos a ver, incluso también pasando 3 años en Arabia después de su conversión. Vamos entonces a ir a la Escritura y vamos a comenzar en el capítulo número 7 del libro de Hechos, con esta breve introducción que les hacía. En el libro de Hechos, en el capítulo número 7, se narra el mensaje de Esteban. Esteban, ungido por el Espíritu Santo, predica un mensaje extraordinario y los judíos de la época y los fariseos en especial están verdaderamente acosando a la iglesia. Hay un asolamiento en contra de la iglesia, una persecución, y líder de esta persecución es este hombre que se llama Saulo. Es tan importante en el medio judío que los sumos sacerdotes confían en él y le dan cartas para perseguir a los cristianos, para perseguir a esta nueva
a este nuevo grupo, agrupación que se levanta en el nombre de Jesús diciendo que Él es el Mesías, lo cual para ellos es una aberración. Entonces se disponen a perseguirlos. Y en el celo que demuestra Saulo, le dan cartas los sumos sacerdotes autorizando a que aprenda, a que arreste, a que lleve a prisión a los cristianos. Incluso también está ahí la muerte, puesto que acá vamos a ver la muerte de Esteban en un instante. Y no solo en Jerusalén, sino que le dan cartas para que los persiga por todas partes y los traiga de vuelta a Jerusalén. Acá vamos a leer una parte del mensaje de Esteban. Yo voy a comenzar en el versículo número 51. Valdría la pena que todos lean los 50 versículos anteriores, porque se trata de una exposición magnífica del plan de Dios dada por Esteban, ungido por el Espíritu Santo. A partir del verso 51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Voy a seguir en el capítulo 8, en el verso número 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estamos ante la presencia de un hombre celoso de su religión, religioso, fariseo. Además lo vemos enfurecido, asolando a lo que para él es el enemigo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, persiguiéndolos, consintiendo con su muerte. Más adelante veremos que él menciona que era como un trofeo el que le dieran las ropas de las víctimas. Y también veremos que él afirma votar para que mataran a los que mataban. Vamos al capítulo número 9 y nos vamos a encontrar aquí con uno de los pasajes más maravillosos, y ya ustedes ven el título que dice: la conversión de Saulo. Hemos introducido entonces a este personaje. La Biblia nos ha dado varias características y lo vemos que es un hombre joven. Además vemos que es celoso, fariseo, estudió bajo Gamaliel. Vamos a continuar. Yo espero que los pasajes que leamos hoy nos den un panorama completo. Capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Damasco es otra ciudad importante. Se piensa que llegaron a vivir 60,000, los historiadores nos dicen que llegaron a vivir 60,000 judíos en Damasco y que murieron 20,000 cristianos en esa ciudad. Los persiguieron y los exterminaron. De eso se trataba en realidad. Voy a regresar. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco debe quedar 160 kilómetros al norte de Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Retrocedamos al versículo número 3. Iba este hombre joven por el camino. Dice que iba respirando amenazas, deseando la muerte contra los discípulos. Llevaba en su bolsa las cartas donde lo habían autorizado para ir a perseguirlos a donde sea y traerlos presos a Jerusalén. Sin embargo, yendo por el camino, verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Un resplandor del cielo, más fuerte que el mismo sol. Fue tan fuerte, ya lo veremos, que lo dejó totalmente ciego. Ahora, ¿qué es este resplandor del cielo que le apareció a Saulo? Pues yo quiero mostrarles que este resplandor del cielo era Jesús. A mí me llama mucho la atención el tema de la luz, me gusta mucho. Si vamos a Génesis capítulo número 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ustedes recuerdan el pasaje. Y entonces viene ese versículo glorioso que dice: y Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz, dice. Pero es muy curioso, porque hay que esperar al día 2 y al día 3 para que haya sol y luna. Porque en el día 3 el Señor hizo las lumbreras en los cielos, para que una enseñorease sobre el día y a la otra enseñorease sobre la tierra. Entonces, ¿cómo había luz y no había sol? Porque la luz no era el sol ni es el sol. La luz es Cristo. ¿O no es la luz? Y si van al último capítulo de Apocalipsis, al capítulo número 22, debe ser el verso 4 o 5, después del árbol de la vida, cuyas hojas son para sanidad de las naciones, la palabra dice: y no hay necesidad de lámpara, ni de sol, ni de luz, porque el Cordero es la luz. Entonces es el Cordero el que se le apareció a Saulo. Y vio este resplandor del cielo, dice la palabra, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Todavía voy a demostrarles en un momento cómo Ananías le confirma lo que yo acabo de decir. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué dijo quién eres, Señor? Porque lo vio. Porque el resplandor y la luz es Cristo, lo vio, así como lo había visto Esteban hace un momento en el final del capítulo número 7. Entonces, lo vio, le pregunta: ¿quién eres? Y él le contesta, y yo el viernes hacía énfasis en esta parte, no le contestó: soy Dios, no le contestó: soy Cristo, no le contestó: soy Cristo resucitado, sino que le contestó: soy Jesús de Nazaret. Y yo les decía el viernes, lo voy a repetir brevemente, toda la teología, toda la esperanza, todas las horas, días, meses y años a los pies de Gamaliel, toda la recepción de la palabra de Dios, de la ley, en su corazón, en su mente, en su intelecto, en su alma, todo eso se sacudió en un instante, porque él era de los judíos que creían que no ha venido el Mesías. Y de repente él entiende, realiza, se percata al ver a Jesús, que le dice: soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Esto es otra cosa interesante. Pero cuando él, imagínense el golpe para alguien que está persuadido de que esta era una mentira, para alguien que los está persiguiendo, para alguien que respira amenazas y muerte contra los discípulos, para alguien que está buscándolos para apresarlos, para alguien que debe tener seguramente odio en su corazón, está enfurecido, dice, y está pensando y respirando amenazas y muerte, y de pronto encuentra que el Señor, el Dios de los cielos, le habla y le dice: soy Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno al que tú persigues. El shock debe haber sido inmenso. Dice la palabra que cayó al piso, quedó ciego, y por 3 días no pudo ni comer, ni hablar, ni tampoco beber. Vamos a continuar. Cayendo en tierra, bueno, ya eso ya lo leí. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, Jesús ya murió, ya resucitó. Acabamos de ver en el capítulo 7 que Esteban lo ve sentado a la diestra del Padre. ¿A quién estaba persiguiendo?
Saulo. ¿Estaba persiguiendo a Jesús? Por supuesto que no. ¿A quién perseguía? A la iglesia, a los creyentes. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Saulo, Saulo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A lo mejor usted no se ha puesto a pensar en esto, pero cuando el diablo viene contra usted y cuando el diablo trata de asolar su vida y destruir, enfermar, lo que sea, difamarlo, el Señor Jesús siente que a Él es al que están difamando, a Él es al que están persiguiendo, a Él es el que están haciéndole daño. ¿Por qué? Porque hay una unidad entre Cristo y su iglesia. Por eso dice la palabra que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando conocemos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, somos inmersos en el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios vivo. Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Ellos no vieron al Señor, no hubo revelación para ellos, la revelación fue para Saulo. Ellos escucharon la voz, pero no veían nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. En otra versión dice: no veía nada. Bueno, nos está diciendo que está ciego, ¿no? Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. A mí me impresiona eso, ¿no? Va y le dice: hermano Saulo. Supongo que nadie le había dicho Saulo así hasta ese momento. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ¿se dan cuenta que era la luz? Era el Señor Jesús. Ahí dice que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿cómo es que una persona recibe a Cristo y a los 3 días, después de no beber, no comer y no ver, recibe un milagro y se para a predicar? Bueno, quiero que ustedes piensen que este hombre ya tenía toda la palabra de Dios adentro. Él ya tenía toda la escritura adentro. Toda la escritura sí, porque era toda la escritura que existía, el Antiguo Testamento. Él es parte de los que escriben el Nuevo, pero el Antiguo Testamento lo tenía en el corazón. La realización de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Mesías, a él es como armar un rompecabezas adentro de su mente, porque conocía perfectamente la palabra, conocía perfectamente la ley. Así que dice aquí que de inmediato comenzó a predicar. Ahora yo quiero llevarles a ustedes a 1 Corintios 15, un segundito. Dice, voy a leer
desde el 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, para mí está clarísimo que fue el Señor Jesucristo en persona el que estaba en esa luz y que pudo y que bendijo de esta manera a Pablo. Acompáñeme ahora al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22. Y dejemos que la Escritura y el mismo Pablo nos cuente lo que vivió. Estoy en el capítulo número 22 y en el verso 6. Dice: pero aconteció que yendo yo, mejor leamos lo completo, comenzaré en el 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí y le dije: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahora les quiero invitar a ir al capítulo número 26. Es otro relato de las plumas, de los labios del apóstol. Dice así, versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios, de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras.
Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Creo que queda bastante claro, en sus propias palabras, la historia de Saulo y la historia de la conversión de Saulo. Este es un ejemplo de lo que Dios hizo con un hombre para cambiar, como les dije, toda la historia. Pero yo no quiero hablar de él, yo quiero hablar de nosotros. Quiero hablar de ti, quiero hablar de mí, quiero hablar de cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros obtuvo esa conversión, ese nuevo nacimiento. ¿De dónde nos sacó el Señor? A lo mejor y nosotros no estábamos realmente pensando en matar a nadie, ni tampoco estábamos persiguiendo a nadie, o tal vez no estábamos persiguiendo a la iglesia, pero Dios Todopoderoso tuvo misericordia y nos salvó y nos rescató. Hoy vamos a participar de la Santa Cena recordando la muerte de Cristo y su resurrección. Pero antes de hacerlo, yo quisiera que cada uno de nosotros pensara un momento, un instante, acerca de su conversión. Dios espera que cada uno de nosotros demos una vuelta completa como lo hizo Saulo. Si ustedes piensan en Saulo respirando amenazas, muerte, amenazando, todo lo que él mismo dice, y luego se dan cuenta que este hombre escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento, ustedes se dan cuenta que nuestra teología viene de ahí, de Pablo. El recuento de los evangelios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero la teología nosotros la obtenemos de las enseñanzas de este hombre, que era Saulo y que se convirtió en Pablo. Lo mismo puede hacer Dios en cualquier instante con cualquiera de nosotros. Entonces, Él tenía un propósito para Saulo. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. En esas palabras extraordinarias, no las voy a leer hoy, pero ya las mencioné antes, donde dice: no es que yo ya lo haya alcanzado, pero eso sí, ciertamente, dejando todo lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo hice un comentario muy grande. Como dice una doctora amiga mía, a mí no me gusta usar palabrotas, me dice. No en el sentido de malas palabras, por supuesto, sino palabras así enormes. Bueno, esta que yo dije fue una gran palabrota, de verdad. Decir que creo que esto que Dios nos está dando es lo más grande que hemos visto en los 35 años de ministerio en esta iglesia. Dios está hablándonos de un cambio profundo, de una transformación de Saulo a Pablo. Y Dios quiere usarnos en esto que el Señor va a hacer, que es desplazar al yo, desplazar al diablo, desplazar la carne, desplazar cualquier cosa del centro de su iglesia y entronizar al único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, toda la adoración. Poner a Cristo en el centro de su iglesia, poner a Cristo en el centro de nuestras vidas.
poder llegar a decir como Pablo o como Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca, que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Esta es la meta que tenemos.